Un mundo para Julius narra la vida de un niño privilegiado, que crece rodeado de criados, mansiones, lujos y costumbres aristocráticas. Pero ese mundo brillante es, en realidad, una vitrina rota. Mientras Julius se mueve entre pasillos de mármol, aprende, sin quererlo, que su familia vive sostenida por la desigualdad más cruda del Perú de mediados del siglo XX. Julius observa más de lo que habla, y en ese silencio infantil se construye una de las críticas sociales más poderosas de la literatura peruana, porque, a través de sus ojos, vemos las tensiones entre la clase alta y los trabajadores domésticos, la hipocresía de una élite que presume buenos modales mientras reproduce injusticias, y el enorme abismo entre quienes lo tienen todo y quienes no tienen ni siquiera un lugar para existir dignamente. Su madre Susan, envuelta en frivolidades, su padrastro Juan Lucas, símbolo de poder y el cinismo, los hermanos mayores que siguen los rituales de la clase acomodada, todos orbitan alrededor de Julius, quien sin revelarse abiertamente, encarna la vulnerabilidad de un niño que intenta comprender un mundo construido para excluir a la mayoría. Pero donde la novela se vuelve verdaderamente extraordinaria es en la forma. Alfredo Bryce Echenique combina humor, nostalgia y una melancolía casi poética para mostrar cómo un niño rico puede ser al mismo tiempo uno de los personajes más indefensos de nuestra literatura. Su aparente inocencia es el arma más fina del autor. Gracias a ella, cada injusticia duele más y cada gesto de ternura pesa como una denuncia. Un mundo para Julius no es solo la historia de Julius, es la historia de un país fracturado, de un sistema social que se siente eterno, pero que se va desmoronando silenciosamente en la mirada de un niño que nunca pidió ser parte de él. Y esa es la magia de la obra. Bryce no escribe un panfleto político, escribe belleza, ironía, humanidad. Y entre todas esas capas, esconde una crítica feroz al clasismo, al racismo y a la indiferencia de una élite que prefiere mirar para otro lado. Un libro que no envejece, un espejo que sigue reflejando al Perú de hoy. En la avenida más elegante de una Lima antigua había una casa enorme, demasiado enorme para un solo niño. Allí vivía Julius, un niño sensible, humilde, tímido y de mirada grande. Nació en una familia rica, rodeada de privilegios y lujos, pero también estaba profundamente aislado del afecto femenino, en este caso, de la madre y de sus hermanos. Él entonces, desde temprano, entendió que las paredes de su inmensa casa guardaban más silencios que voces. La mansión estaba llena de gente, pero nadie parecía estar cerca realmente. Los empleados lo cuidaban, lo guiaban, lo querían a su modo, mientras que su madre mantenía una elegancia distante, lejana, casi intocable. Sus hermanos, a diferencia de su hermana, siempre estaban distantes, lejos, ocupados, siempre en otro lugar. Julius comprendió que vivir entre adultos no significaba lo mismo que vivir dentro de una familia. Aquella casa tenía varios pisos, muchas puertas, pero también muros invisibles que separaban mundos enteros. Arriba, la vida elegante, abajo, la vida de quienes servían. Julius, con una mirada infantil, sin comprender del todo, había percibido esa injusticia, la de una sociedad dividida por silencios, por apellidos y por privilegios que él nunca eligió. Él lo veía todo desde su pequeño lugar en la casa. Quería explicar por qué algunas miradas eran tristes y por qué ciertos trabajos cansaban el cuerpo y el alma, pero lo sentía. Esa sensibilidad tan suya, tan pura, era su manera de resistir frente al mundo que lo rodeaba. Un mundo para Julius no es solo la historia de un niño rico, es la radiografía emocional de un país desigual, vista desde la mirada más limpia, la de alguien que apenas empieza a vivir la vida. A veces me pregunto, ¿cómo Bryce, ese chico nacido en Lima en 1939,
quien creció en un ambiente aristocrático lleno de jardines, criados y apellidos largos, escribió con tanta ternura acerca del Perú. Qué ironía, ¿verdad? Creció en un ambiente aristocrático, en ese Perú conservador de los años 50. Silencios elegantes, modales estrictos, un mundo donde todo parece ordenado, pero realmente por dentro tiembla. Pero Bryce desde chico tenía esa sensibilidad rara, la de ver lo que otros no miraban. Entró a San Marcos como quien entra a otra galaxia, descubriendo un país que su educación elitista se lo había ocultado. Voces más fuertes, vidas más duras, risas menos finas pero más auténticas. Ahí nació su contradicción. Era parte de la clase que un día criticaría. Sin embargo, ya no pertenecía del todo a ella. Después vino a Europa, y ahí, entre trenes y cafés fríos, Bryce aprendió a mirar el Perú desde lejos. Esa distancia mezcló nostalgia, ironía y una memoria que nunca dejó de doler. Pero su ironía no era cruel. Era una sonrisa triste, una forma de contar el dolor sin romperse. Bryce escribió como quien entiende que la vida realmente lastima, pero aún así elige maquillarla con humor para que duela menos. Por eso, al leer sus novelas, nos damos cuenta que nos habla alguien que vivió entre los dos mundos. El mundo aristocrático que lo formó y el otro, el de los que viven en los márgenes. Desde su educación elitista, miró a los marginados como iguales, como humanos. Y esa mirada explica su sensibilidad, su estilo, y esa crítica social que no golpea, sino que revela. Al final, nos damos cuenta que Bryce escribe desde el desencanto, no desde la rabia. Su literatura nace desde esa contradicción que lo marcó para siempre. Y quizá por eso lo recordamos, porque su conflicto interno no fue una falla, sino la fuente más íntima y auténtica de su obra. En Un Mundo para Julius nos muestra una Lima que aparenta modernidad, viajes por toda Europa, clubes, colegios privados. Pero basta con mirar detrás de cada una de estas paredes para ver el trasfondo social y político marcado por una gran desigualdad. La ciudad está moderna, sí, pero funciona como una versión refinada de la colonia. El Perú a mediados del siglo XX estaba dividida por las jerarquías sociales y económicas, pero en ese entonces todos la aceptaban sin cuestionarla. En la casa de Julius la servidumbre era indígena, indispensable pero invisible. La élite vive en la superficie, luminosa y elegante, mientras que los trabajadores que sostienen este mundo desde abajo. Así es como Bryce desnuda un país construido por trabajadores que no se ven en la foto. La educación de la élite no busca formar jóvenes críticos, sino jóvenes herederos y obedientes, pero de un mismo orden social. La Iglesia bendice esa estructura social, incluso dicta valores morales que parecen ser universales. Sin embargo, estos solo están hechos para proteger los privilegios de pocos. La novela refleja un país fracturado. La élite está en fiestas, viajes, clubes privados. El Perú rural indígena es pobre y silenciado. Lima actúa como si fuera todo un país, pero es una burbuja pequeña que decide qué se ve y qué no. Bryce dialoga sobre el realismo social y el deseo de reflejar las desigualdades que ocurren en todo el país. Pero su mirada es distinta, más íntima y más silenciosa. No refleja violencia, sino diferencias elegantes. No refleja lucha, sino privilegios. Arguedas escribe desde un mundo indígena herido. Vargas Llosa explora el conflicto político y social. Bryce, en cambio, observa desde el interior de la élite, desde salones pulcros, desde clubes exclusivos, desde un mundo que no ve en realidad cómo es todo el país. El lenguaje que usa Bryce, como bien se habló, parece una prosa musical que mezcla la ternura con el dolor.
se retrata muy bien la ironía. Y es porque en Un Mundo para Julius, este niño, desde la inocencia, puede percibir de una manera muy propia las diferencias entre las personas que tienen mucho dinero y las que no la tienen. El estilo que usa Bryce es aparentemente ligero, pero detrás de sus palabras refleja una crítica social. Y es porque este pequeño niño llamado Julius puede percibir, como bien se ha hablado, esas diferencias. Y de manera irónica también se retrata la superficialidad de la clase alta. Y esto porque él es capaz de hacer que la perspectiva inocente de Julius pueda verse reflejada incluso en cómo más prefiere el apego y el amor de sus cuidadores, no de sangre. En este caso, por ejemplo, la señora Nilda y de Vilma incluso. Ellas no tenían ningún parentesco con él. Se puede ver que tienen más cariño, a diferencia de sus padres. De esta manera se puede apreciar bastante, de manera irónica, cómo funciona el magnífico mundo de Julius. Es por eso que esta obra, a diferencia de muchas otras, retrata bastante cómo es exactamente el Perú. No solamente de una manera imaginaria o de una manera superficial, sino tal y como es, pero desde la perspectiva de este pequeño niño, reflejando así la crítica social y reflejando así la ironía que ya se ha estado mencionando a lo largo de este análisis de esta obra. Ahora quiero detenerme en uno de los puntos más importantes de la obra. En Un Mundo para Julius podemos evidenciar el simbolismo. En el simbolismo, a Julius nos presentan no solo como un simple personaje, sino que es el reflejo del Perú de hoy en día. En este análisis vamos a abordar 4 puntos. La casa como símbolo del país. La casa no solo se representa como un escenario en donde se graban los hechos, sino que se puede evidenciar que en los pasillos, en los pisos y también, por ejemplo, en los espacios en donde habitan las personas se encuentran divididos por 2 estatus. El primero, en donde se encuentra la servidumbre, en donde ésta puede lidiar con su sufrimiento sin que las otras personas se den cuenta. Por otro lado, también tenemos la familia de Julius, que vendría a ser el papá, la mamá, en donde estos viven en su mundo. Les importan las apariencias, en donde no les importa lo que pasa con la servidumbre. No pueden evidenciar el dolor, el sufrimiento, ni el trabajo que pasan las personas que se encuentran en el piso de abajo. Y por ejemplo, podemos evidenciar cómo es que en el primer piso se está trabajando y asimismo se siente la necesidad tal vez de ser escuchado y se evidencia el sufrimiento, el cansancio, en donde Julius solo es el único que puede evidenciar eso, así que él trata de ver la diferencia, pero no puede hacer mucho tampoco, puesto a que así como los pasillos se encuentran ahí, son los mismos, los cuartos, los espacios son los que los separan. Julius es el único que quiere romper estos muros, pero la infraestructura de la casa es la que no le permite, puesto que se encuentra muy rígida y él es tan solo un niño que no logra atravesar ninguna pared. Se queda tal vez en el silencio, en observar a las personas qué es lo que hacían, y este sí evidenciaba el dolor de la servidumbre, pero no podía hacer más para poder cambiar la situación. Para abordar el punto 2 tenemos a los sirvientes como representación del Perú invisible. Acá podemos evidenciar a los sirvientes, en donde vendrían a ser los mozos, la nana y las personas que trabajan y sostienen esta casa. Acá podemos ver cómo es que estas personas son el reflejo de la clase trabajadora del Perú. Por ejemplo, tienen sus trabajos, aportan al país, pero no son tomados en cuenta, puesto a que pertenecen a la clase baja. Las personas muchas veces van al gobierno, tratan de que les den las oportunidades a las personas que se encuentran en un alto estatus, se podría decir, y muchas veces son rechazados, puesto a que son vistos como personas que simplemente sirven para trabajar. En varias escenas, Julius se siente mucho más cercano a los trabajadores. Por ejemplo, a la nana se le puede evidenciar como una figura maternal, puesto a que ella sí puede observar qué es lo que necesita Julius, y también Julius se da cuenta que en los trabajadores se puede ver un mundo distinto, un mundo en donde las personas puedan sufrir, puedan llorar y puedan trabajar para que ellos puedan sobresalir. Pasando al punto número 3, tenemos a la madre como metáfora de la aristocracia indiferente.
En esta sección podemos evidenciar cómo es que la madre se puede ver como una figura muy superficial. A ella lo que le importa es cómo se ve, qué es lo que van a decir sus amistades. La madre se representa como la belleza exterior. Esta madre no se preocupa por su hijo, no lo atiende, no ve el bienestar de su familia, sino que lo que le importa es qué es lo que dirán los demás. Su frialdad no es solo la representación de lo personal, sino que evidencia la indiferencia en el rubro social. Por ejemplo, en la élite peruana podemos ver cómo es que las personas del alto rango son muy indiferentes a las necesidades de las personas y no les importa las necesidades que pasan o atraviesan los peruanos. Ahora pasamos al punto número 4 y vendría a ser el más importante, puesto a que vamos a ver a Julius como una figura de representación moral y también se puede ver la esperanza. Es un niño que no entiende del todo las injusticias, pero sí logra sentirlas. Siente cuando alguien es tratado mal, asimismo siente cuando un empleado es humillado. Logra sentir el vacío emocional de los adultos. Su mirada pura y limpia deja en evidencia todo lo que el mundo no quiere ver, pero asimismo esa convivencia armoniosa lo hace que pueda convivir también con la impotencia de no poder lograr el cambio. Nunca logra cambiar algo de su mundo y eso lo convierte en una denuncia. Por ello, en la obra, la simbología es tan importante porque transforma una historia íntima a una crítica social al Perú del siglo XX. Porque Julius no solo observa su casa, sino que observa a un país totalmente destruido. ¿Qué hace que una obra trascienda su tiempo? El argumento, los personajes o que el autor transforma el dolor en belleza. Cuando uno lee Un mundo para Julius, no solamente siente que Bryce Echenique escribe, sino que compone. Su prosa respira como una pieza musical, suave, tierna, irónica y profundamente humana. Una de las cosas más fascinantes es cómo Bryce recoge las influencias del boom latinoamericano. Por ejemplo, tenemos el humor desencantado de Cabrera Infante, la sensibilidad infantil de Juan Rulfo y el vaivén melancólico de Proust, para crear un estilo que parece frágil, pero sostiene una crítica implacable. Porque sí, Un mundo para Julius es una novela sobre un niño, pero escrita desde una estética que combina la ternura con denuncia social. Bryce convierte la injusticia en un lenguaje literario único, elegante, sutil, casi cristalino. Y ese contraste entre belleza y la crudeza de la realidad es lo que vuelve la obra realmente memorable. Julius mira al Perú de los años 50 desde la inocencia, pero Bryce, a través de él, revela la estructura de clases, el racismo cotidiano, la fragilidad de un sistema que decide quién debe recibir afecto y quién solamente está aquí para servir. Lo trascendental es que Bryce no violenta la realidad, la embellece para denunciarla. Ese equilibrio entre forma y fondo es uno de los grandes aportes de Bryce a la literatura peruana. Le enseñó a toda una generación que la crítica social puede verse suave, irónica, delicada, pero que es igual de devastadora. De todas las cosas que construye Bryce, quizás la más sorprendente es esta. La novela Un mundo para Julius convierte al protagonista, un niño, en una fuerza narrativa capaz de enfrentar a un país entero. ¿Qué dice de nosotros el hecho de que necesitemos la voz de un niño para entender la belleza y a la vez también poder entender la crudeza y brutalidad del mundo que hemos creado? Porque Julius no comprende la violencia estructural, pero la siente. No entiende la desigualdad por completo, pero la respira. No puede nombrar la injusticia, pero la obedece con el cuerpo. Y al final esa es la parte más incómoda. Que la inocencia sea el ente más honesto para poder mirar un país roto. Bryce escribe desde la elegancia, casi dolorosa, tan leve que parece susurrar, pero tan precisa que atraviesa. Y en ese contraste entre la belleza del lenguaje y la brutalidad del mundo, aparece la verdadera potencia estética de la obra. Un mundo para Julius no solo narra el Perú de los años 50, lo interpreta, y al interpretarlo nos obliga a reconocer un país desigual,
roto y lleno de desigualdades que aún sigue así. Tal vez cambiando en forma, pero no en el fondo, porque al final la pregunta no es qué le pasó a Julius, es qué seguimos permitiendo que le pase a todos los Julius que caminan entre nosotros. Que mi vida está ligada a mis afectos privados, nunca ha estado ligada a grandes ideas ni a grandes ideologías. Y claro, yo reencuentro todos mis grandes afectos, por eso es que yo no me siento nunca un hombre desarraigado, porque mis amigos están acá, ¿no? Y cuando vuelvo al Perú vengo a ver, más bien lo que me angustia a veces es que muchas actividades extra amistosas, digamos, me impidan estar todo el tiempo con mis amigos.